propaganda sionista como la que estamos haciendo supuestamente nosotras hoy aquí, diciendo que bueno, tienen cierta eficacia en reducir las creencias antisemitas a las que estamos expuestos después del 8 de octubre. Y en este proyecto pues, se muestra muy orgullosa de estar participando en la Rey Juan Carlos, como veis ahí. Ahora mismo, de hecho, buscan doctorandos. Y sin más, pues yo le doy la palabra a Dani, que va a completar esta visión, y os remito a nuestro blog, donde publicamos periódicamente estos informes, donde pues, sacamos a la luz cómo la colaboración, no solo en los proyectos de investigación, sino en la colaboración comercial o en las cátedras, pues está plenamente instalada en nuestras universidades. Gracias. Gracias, Irina. Bueno, yo con la misma vocación de brevedad, pero quizá un poco menos éxito que Irina, lo que voy a lanzar es 4 o 5, llamémosle conclusiones o lo que sea, confiando en que en el debate de después de tiempo a desarrollar en base a intereses y demás. No es mucho tiempo y hay mucho documento producido como para ahora detenerme en detalles, insisto, mejor para luego. Algunos aprendizajes, ¿vale? No necesariamente nuevos ni sorprendentes, que el recorrido de la red acumulado al respecto del campo de batalla académico. Uno, que hay vida en la universidad. En la universidad hay vida y nos ha dado incluso márgenes para celebrarlo, pero que sigue siendo muchísimo más fácil firmar o declarar una opinión que hacer o tomar una posición. Lo que el maestro Manuel Delgado llama los huevos y el bacon, que dicen los huevos con bacon, la gallina se compromete, pero el cerdo se implica, ¿no? Dos, y esto lo extraigo de la sesión del Tribunal de Gaza en Alicante, la sesión especial en la que participamos en aquel momento. Leo muy rápido. Que en la universidad neoliberal, en la universidad gerencial, en el mercado de la educación superior, el Homo academicus, el tipo ideal de Homo academicus, no trabaja sino que gestiona, que no investiga sino que produce valor, que no piensa sino que calcula y que no estudia sino que compite. Que en la universidad colonial del siglo XXI se habla la lengua de una tecnocracia planetaria, sin más ceremonia que una sádica sonrisa mientras las universidades vuelan en pedazos. Paréntesis, Rodrigo Carmi Bolton. Si nuestro compromiso no es otro que con el rigor, que lo es, que esto no es una cuestión de ideologías ni de posiciones políticas, en último término estamos en la academia y el campo de batalla es la argumentación y el rigor, eso nos obliga a insistir que en la constatación de que el periodo colonial no ha terminado y que ese fin es la condición de todo. El síntoma sigue siendo que podamos trabajar en investigaciones supercríticas y chachiguays sobre poscolonialidad y decolonialidad mientras cuidamos muy mucho que ningún genocidio nos fastidie la carrera académica. Es algo parecido a lo que, aplicado al mundo de la literatura y las editoriales, Omar El Akkad, en un libro que se llama Algún día todo el mundo querrá haber estado en contra o algo así, creo que a algunas os suena el libro, describe como una avalancha de cobardías institucionales salpicadas por algunos destellos de solidaridad. Esa sería una de las definiciones, pero en hacer de esos destellos mundo estamos, ¿no? En lo de sembrar, que decía Ángeles esta mañana. Otra, similar, aplicable, esa cita de Abusita, en unos términos, es de hace pocos días, Ghassan Abusita, respondiendo a una entrevista que decía: históricamente, el problema de la izquierda, y por izquierda podemos aplicar otros términos, históricamente el problema que tenemos con la izquierda occidental es que se pronuncia contra la opresión, le parece que está muy fea, pero por alguna razón no quiere que ganemos. Voy a acabar muy rápido. Eso, más allá de la descripción de una posición política que nos llevaría a tener un debates mucho más profundos, en el caso de la academia también se acompaña de un problema epistémico fundamental. Y con eso vuelvo a lo de tomarse en serio el rigor. El problema epistémico con la hegemonía de un saber
desde arriba, de un saber construido desde arriba, que se dedica a ofrecer y comerciar con explicaciones al servicio de la reproducción ampliada de la eficiencia del mercado académico y con ella del capital. Una forma de resumir eso, que en clase a veces funciona. Jugamos a los tópicos, a luchar contra las campañas, a hacer campañas contra los rumores para evitar el racismo estructural, a hacer, ¿no?, domingos interculturales para luchar contra el racismo estructural, a hacer no sé cuántas cosas. Yo estoy en una facultad, en un grado de trabajo social, no os podéis ni imaginar. No es que el racismo se cure viajando, sino más bien cuestión de recordar que el racismo se inventó viajando y que el problema cuyas expresiones o síntomas más aberrantes enfrentamos tiene como matriz ese monstruo dentro del que vivimos, ¿no? Llamémosle sociedad agresora, como dice Daniel Lobato a menudo, y del que formamos parte, irremediablemente, ¿no? Esa metrópoli Europa que, conquistando nuevos mundos, se funda y descubre a sí misma como empresa criminal. Y para acabar, último punto sería que en el hábitat de esa matriz, en el hábitat que esa matriz sigue organizando, produce en nuestro campo institucional ese tipo ideal de Homo academicus, ¿no?, cuya subjetividad domesticada y entrenada por y para el mercado es una suerte, le convierte en una suerte de creador de contenido o administrador de palabras. Contra eso también tenemos que batallar, ¿no? Y su hábitat es una cámara de eco donde el discurso se repite y se recicla y se vacía y se rellena sucesivamente, se acredita, se amerita, se evalúa y se vuelve a evaluar, y se dedica a adornar cierta banalidad y a castigar la incomodidad. Esto es importante, ¿no? Creo que la compañera que tengo a mi lado lo sabe bastante mejor que yo en este caso. Ese es el hábitat de, si me perdonáis el símil, pero a mí me gusta mucho, el símil de la película Gore. Es un ciempiés humano que consume, recicla la excrecencia que produce en forma de discurso dentro de esa cámara de eco y repite infinitas ingestas hasta su implosión. Esta mañana se mencionó algo que creo tiene que ver, y la lucha consiste en pelear por lo que viene dentro de esa implosión. La implosión ya está en curso, creo que lo decía Isidro López hace poco. La buena noticia es que el apocalipsis ya estamos en él, no hace falta tener miedo, ¿no? En ello estamos. Gracias. Bueno, muchas gracias por compartir lo que es una parte muy importante del trabajo de la Red Universitaria por Palestina, que es romper esas alianzas que hacen posible que el mundo académico israelí esté presente y romper complicidades. Por otro lado, hay también una labor muy grande que hacer en tejer nuevas alianzas y inventarnos y proponer colaboraciones con el mundo académico palestino, porque existir es resistir, y la Universidad Palestina también depende de esta colaboración con nosotros. Y en ese sentido tenemos a David Peñafuerte, de la Universidad de Jaén, que te doy la palabra. Yo no sé qué hago aquí. Porque hablar, a mí no me gusta hablar en público, y es hablar rodeado además de gente que tiene un peso intelectual muy importante. Tampoco sé si voy a hablar de... No, tú también, que estaba hablando contigo ayer. Además aquí todo el mundo hace referencia a películas y yo me tengo que inventar algunos. Empezamos ayer por Star Wars, no te inventes ninguna, hemos seguido por Terminator, ahora estamos con El Gusano, no sé lo que se me va a ocurrir. Y tampoco sé si lo que me he preparado pues responde exactamente a lo que se esperaba, ¿no? Mi batalla, la batalla de la que yo quiero hablaros, pues es una batalla pequeña, es la menor de las batallas, ¿no?
no tiene un peso político importante y además está muy fuera de foco, ¿no? Y sin embargo, siendo una batalla pequeña, pues es una batalla que es de vital importancia, nunca mejor dicho vital, para unas decenas de jóvenes estudiantes palestinas. Si me emociono durante la intervención, me perdonáis, ¿vale? Porque es que son muchos meses de llevar este tema encima, ¿no? Mi batalla es una lista, una tabla de Excel, un grupo de WhatsApp que se llama además Hope, Esperanza, ¿no? Que son unos 40 nombres de chicas y chicos admitidos e incluso matriculadas en las universidades españolas. Gran parte de ellos no solo admitidos y matriculados, sino que tienen becas concedidas y que llevan esperando meses y meses y meses y meses, y así podría alargarme, ¿no? Que el Estado español les conceda un visado y organice su evacuación. En la Universidad de Jaén tenemos una pequeña convocatoria de becas para estudiantes refugiadas, como en otras universidades. En junio de 2024, que fue un mes después de que el claustro de la universidad, tras un gran esfuerzo por parte de la comunidad universitaria, en el que tuvieron un papel destacado los estudiantes, ¿no? Que en Jaén ya en esa época empezó a hacer mucho calor y estuvieron 2 semanas acampados, pues se consiguió que el claustro aprobara una declaración condenando el genocidio, suspendiendo los convenios con universidades israelíes y asumiendo el compromiso de colaborar con las universidades, con la Academia Palestina. Entonces le concedimos 5 de estas becas a 5 estudiantes de Gaza. Al mes siguiente de concederles las becas, en julio de 2024 las 5 estudiantes estaban ya matriculadas. Y esto tiene mérito en la universidad, ¿no? Saltarse algunos engorros administrativos, tal. Y se habían iniciado los trámites, en julio de 2024 se habían iniciado ya los trámites de obtención del visado. Eran 5. A día de hoy, en mayo de 2026, 2 años más tarde, solamente una de estas chicas está en España cursando estudios en la Universidad de Jaén. Situaciones similares se repiten en muchas universidades españolas, especialmente desde este último curso, sin que hasta la fecha hayamos conseguido ya no resultados, sino simplemente respuestas por parte de los servicios consulares españoles. Y no será porque no lo hayamos intentado, tanto desde la red como desde las universidades. Me consta, hay universidades que se desentienden más, pero hay otras universidades que sí están implicadas, que escriben a los consulados y tampoco tienen respuestas. A veces los emails no tienen ningún tipo de feedback, ¿no? Y también las propias estudiantes interesadas, ¿no? Desde la red, el 4 de julio, conviene hacer memoria, mantuvimos una reunión con Francisco García Pascual, secretario general de Universidades del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España. El 18 de julio de 2024, estamos hablando de 2024, cuando empezamos a trabajar en la red, mantuvimos una reunión con una delegación de la conferencia de la CRUE, encabezada por su presidente, por el presidente de la Comisión Sectorial de Internacionalización y Cooperación para el Desarrollo, que es Ricardo Mayral, el amigo de Irina, el rector de la UNED. El 7 de octubre volvimos a tener una reunión con este grupo de la CRUE. Posteriormente también se ha tenido una reunión con el Grupo de Cooperación Internacional de la propia Conferencia de Rectores. En todas estas reuniones la red planteó, aparte de temas políticos de mayor calado, ¿no?, planteó la necesidad de colaborar con el sistema universitario gazatí, lo cual implicaría, llegado el momento,
colaborar en su reconstrucción y de forma inmediata se les planteó tener la misma colaboración, entablar la misma colaboración que en su día se entabló en unos meses con el sistema universitario ucraniano. En el caso ucraniano se puso en marcha un plan de acción Universidad Refugio, que fue dotado específicamente con una financiación de 2.650.000 euros y que ha permitido que en estos años 1.800 estudiantes ucranianos se hayan incorporado al sistema universitario español. En este caso no hubo problema alguno con la tramitación de visados, ya que se estableció un sistema a nivel europeo, un sistema de protección internacional de forma inmediata y se organizaron las evacuaciones desde Ucrania. La única respuesta que hemos obtenido a todas estas reuniones y durante todos estos meses, y estamos hablando de julio de 2024, es: lo estudiaremos. Mientras tanto, mientras lo estudian, el número de estudiantes gazatíes admitidos en universidades españolas con beca han ido aumentando. Así que mi tabla de Excel, que en principio era de 5 estudiantes de la Universidad de Jaén, ya va por 31 que tengamos localizados, a los que hay que añadir los 7 estudiantes que sí pudieron ser evacuados en diciembre de 2025. Pero esos son los estudiantes que tenemos localizados, hay muchos otros. De hecho, hace 2 semanas, le contaba antes a una compañera, hay un movimiento, yo he visto con ilusión cómo se articulaba en Gaza un movimiento de protesta de estudiantes admitidos y matriculados en universidades no ya solamente europeas, sino en universidades, españolas, sino en universidades de toda la Unión Europea y de otros países. Me han metido hoy en el grupo de WhatsApp que tienen, ¿no? Son 1000. Hay 1000 estudiantes que están admitidos en universidades en todo el mundo. En España tenemos localizados exactamente 31, pero son muchos, muchos más. Todas las semanas se suman nuevos casos a esta lista. Bueno, como he comentado, en diciembre de 2025 el gobierno español evacuó de forma repentina a 7 estudiantes. En ese momento, en diciembre de 2025, con el alto el fuego, esta Pax trumpiana que tenemos actualmente, con el alto el fuego ya firmado, pensamos que las evacuaciones se iban a ir produciendo en cascada y nos ofrecimos junto a Juristas por Palestina, que además sigue intentando presionar para otro tipo de evacuaciones que tienen que ver con casos sanitarios, con el mismo resultado que con los estudiantes, o sea, no hay evacuaciones. Incluso se consiguió recientemente mantener varios contactos con funcionarios de alto rango del Ministerio de Asuntos Exteriores, se ha hablado con ellos varias veces, no solo la Red Universitaria por Palestina, Juristas por Palestina, me consta que el rector de la Universidad Autónoma de Barcelona también ha hecho esfuerzos en este sentido, la rectora de la Universidad de La Laguna también estuvo en Madrid reunida con funcionarios de alto rango del Ministerio. Y la respuesta sigue siendo la misma, que lo estudiarán y que están trabajando en ello. Y después, y para Mahinri, una vez que se habló con ellos, llegaron a decir expresamente que no los llamáramos, que ellos ya se pondrían en contacto con nosotros. Y después de esto, la nada absoluta. A finales de febrero, de nuevo sin previo aviso, 4 estudiantes fueron avisadas de que serían evacuadas en pocos días. El 27 de febrero, viernes, les estaban comunicando el lugar exacto de la franja donde la recogería el autobús para realizar el viaje a Jordania y desde allí a España. Y el 28 de febrero nos despertamos con una guerra y las estudiantes recibieron un mensaje de que la operación quedaba suspendida. Desde ese momento la comunicación se ha interrumpido por completo. Pasa algo curioso, ¿no? El grupo de evacuación sigue formado, las estudiantes gazatíes siguen preguntando de vez en cuando si hay alguna nueva noticia,
Nos cuentan, se ha abierto Rafah, ahora hay una tregua. Ellos preguntan, el vicecónsul de Jerusalén, del Consulado de España en Jerusalén, está en el grupo. Cuando las estudiantes gazatíes preguntan, nunca hay respuesta. Si yo pregunto, a mí sí me responden. Me responden que no hay novedad. Pero al menos a mí me responden. A las chicas nunca le responden. Estas 11 estudiantes, las 7 que salieron en diciembre y las 4 que iban a salir en febrero, son, dentro de lo que cabe en este último caso, las afortunadas. Hay 31 personas más en listas, muchas de ellas llevan meses y meses intentando tramitar su visado, no ya la organización de la evacuación, que es más problemática, sino tramitar el visado desde Gaza, encontrándose desde el consulado toneladas de opacidad, información confusa. A una persona le pueden decir un día que está dentro de la lista y que la tienen controlada, y al día siguiente puede llamar para preguntar otra duda y decirle que no les consta que esté dentro de la lista, ¿vale? Eso, la misma persona en 2 días diferentes. No hay un procedimiento claro, no hay plazos determinados, no hay empatía ninguna, no hay humanidad. Recuerdo, estamos hablando de unos 40 estudiantes que tengamos controlados, y recuerdo, son 1.800 estudiantes ucranianos estudiando en España en pocos meses, ¿vale? Llegaron. Durante estos casi 2 años no hemos perdido nunca el contacto con nuestras estudiantes. Yo tengo anécdotas de todo tipo, para reír y para llorar. Hay chicas que se han quedado por el camino. Hay chicas que se han quedado por el camino porque han empezado a trabajar o se han casado, y hay chicas que literalmente se han quedado por el camino. Hay otras que perseveran y que nos dejan de preguntar cuándo las vamos a sacar de allí. Y si ellas tienen esperanza, ¿quiénes somos nosotros para no tenerla? No tenemos derecho a cansarnos de dar esta pelea. Me llega un nuevo nombre, yo lo meto en la lista, yo la lista la mando al Ministerio de Asuntos Exteriores, aunque no haya respuesta ninguna. Si el Gobierno de España no saca de allí a estos chicos, a estas chicas y les impide estudiar en España, en las universidades que las esperan con las aulas abiertas, aquí en Valencia hay un caso, ayer estaba viendo el expediente, ¿no? Porque salió en la cena. Ha presentado toda la documentación completa de forma ejemplar para el visado, ¿no? Es un enfermero ya con una carrera profesional, es un hombre mayor que tiene una familia, tiene 4 niñas pequeñas al que se le ha dicho que seguramente, si viene aquí, si consigue venir aquí, será muy complicado que su familia pueda venir aquí. Y será muy complicado, ya sabéis lo que pasó con los palestinos del 48, que si sale de Gaza pueda volver allá. Y sin embargo, este hombre ve que una salida para su vida y la vida de su familia es querer venir a la Universidad de Valencia. Y la Universidad de Valencia ha hecho los trámites para que sea aceptado en poco tiempo. Y hay particulares que han acreditado con poderes notariales que hay suficiencia económica para que esta persona venga aquí a España a estudiar. No hay nada que lo impida. Hay casos de este tipo a los que se les ha denegado el visado, ¿vale? Si el Gobierno no facilita que estas personas vengan, les estará robando el derecho a la educación a toda una generación de jóvenes palestinos. Bueno, yo me quedo con tus palabras de que si ellos no han perdido la esperanza, hay que seguir pese a las frustraciones y la absurdidad de lo que está ocurriendo, y que el respetar la ley
dependa de voluntades políticas y que haya tanta opacidad. Tenemos una tercera intervención de Stefano Portelli, que es también compañero de la Red Universitaria por Palestina Española, pero tiene una doble vinculación porque él está en la Universidad de Roma III, ¿no? Y nos va a hablar de cómo se ha articulado la red en Italia y así aprendemos mutuamente. Vale, pues muchísimas gracias por haber organizado esto y por haberme implicado. La historia es un poco diferente. Yo en este momento estoy en la UNED de Madrid, pero hasta en el momento en que hablamos estaba en Roma III. O sea que me muevo hace muchos años entre el Estado español e Italia, entonces bueno, me parece un privilegio poder estar aquí, pero también creo que sí es verdad que os puedo explicar un poquito de lo que está pasando en un país que, a pesar de todo, pues yo flipo, no nos conocemos. O sea, es increíble la poca información que desde el Estado español llega en Italia y al revés. Y yo creo que, no sé, llevo muchos años intentando hacer este papel, pero no ha cambiado nada. O sea, no me parece haber mejorado mucho la comunicación, pero bueno, quién sabe, igual poquito a poco. Porque en Italia también tenemos una red RUP, es que se llama RUP, lo que pasa es que el acrónimo es Ricerca e Università per la Palestina. Y realmente ya solo el saber que hemos construido dos redes que se llaman de la misma manera y que están en dos países que hablan una lengua que de hecho es la misma lengua o las mismas lenguas, pues nos da la sensación de que se pueden hacer más cosas juntos. Y a partir de eso, yo realmente estoy muy agradecido por todo lo que estáis haciendo. Yo fui al Tribunal de los Pueblos en Madrid en noviembre y ya el solo hecho de haber conectado la lucha con Palestina con los tribunales Russell ya me parece un paso muy avanzado, y lo que estoy escuchando aquí es conectar la lucha por Palestina a las comisiones de la verdad. Es otro gran paso que se está haciendo y es un paso que yo siento en mi cabeza que se están juntando las piezas de una manera que quizás en Italia, por unas razones que estoy intentando poner en orden y conseguir transmitir, pues no se están dando, ¿no? La sensación que tengo en este momento, también escuchando al compañero, es la imagen que tengo en la cabeza. Bueno, eso va un poco más allá de lo que... Tengo 10 minutos, ¿verdad? Sí. O sea, desde ahora es 29. O sea, habéis leído Lovecraft, ¿no? Yo en películas menos, pero Lovecraft... esos grandes antiguos que hay debajo de la tierra, el horror debajo de las casitas bonitas de New England, en un sitio donde había habido un genocidio y a principios del 900 había casitas bonitas y de repente irrumpe un horror de cosas escondidas enormes que se han soterrado y la gente camina tranquila sobre los jardines y de repente descubren que hay el horror. O sea, esa es la sensación que estoy teniendo yo en este momento y hace tiempo ya. Hay Lovecraft que me resuena en la cabeza como si realmente hubiéramos descubierto que el mal que pensábamos que había debajo de nuestros pies, como si hubiéramos descubierto que es muchísimo más grande, muchísimo más potente y nos determina muchísimo más de lo que pensábamos. Y eso es común. O sea, nosotros en Italia estamos teniendo exactamente la misma sensación de desvelación absoluta, ¿no? Que podíamos haberlo sabido en 2008 con Plomo Fundido, podíamos haberlo sabido el 6 de octubre de 2023, pero bueno, muchos de nosotros lo entendimos con el tiempo, ¿no? Y yo creo que la RUP en Italia surge un poco a partir de una serie de factores que ya desde finales del 2023 hacen que sea imposible seguir la normalidad y respetar la necesidad de crear alianzas nuevas que antes por alguna razón no se estaban dando. En parte hay un camino parecido al que se hablaba ahora de intentar sacar estudiantes de Palestina y de enfrentarse con una muralla burocrática cruel y sin sentido y que probablemente remonta a estructura muchísimo más potente de que sabemos muy poco. Y eso lo digo porque la RUP surge del intento de cuestionar un bando
¿cómo se llama un bando? Una convocatoria de la Conferencia de Rectores y del Ministerio de Exteriores para traer estudiantes palestinos, que se llama UPALS. De repente nos dimos cuenta de que este instrumento estaba pensado por no funcionar y que era una mentira y que estaba vinculado con el hecho de que incluso las organizaciones internacionales que se ocupan de refugiados tienen una X sobre los palestinos. O sea, en Italia el OIM, informalmente, la Organización Italiana por las Migraciones, informalmente nos ha hecho entender que todos los refugiados del mundo menos Palestina. Y entonces esto quiere decir que había que hacer un tipo de movilización diferente. Y la RUP, desde que nació, se movió mucho sobre este tema, que bueno, se recogieron miles y miles de firmas de académicos, sobre todo bajo presión estudiantil. O sea, la presión estudiantil es lo que ha hecho que el cuerpo docente se movilizara en muchas de las universidades italianas. Luego, obviamente, todo el trabajo cultural de traer a Maya Windi, de traer a Sama Jaber, constantemente, continuamente en toda Italia, desde los Alpes hasta Sicilia. El trabajo detallado sobre las implicaciones de cada universidad con el genocidio y con las empresas que lo sustentan y que lo facilitan y que traen provecho de eso. Y el otro paso que ha sido intentar impulsar mociones en las distintas universidades por la rescisión de las relaciones con Israel. Eso ha sido, de hecho, inspirado por la llamada de la Universidad Birzeit, que fue, yo creo que en octubre del 2023, por el BDS, por el PACBI, y han sido básicamente estos últimos 3 años de nuestras vidas, han sido constantemente intentar, no solo que se pronuncie en las universidades, sino que luego respeten lo que se hayan pronunciado. Lo que diferencia mucho el trabajo que se está haciendo ahí en Italia, que yo creo que numéricamente es mayor, o sea, hay muchísima implicación popular por Palestina, y yo creo que viene de antes de lo que hay aquí en el Estado español. Bueno, pensad que en Italia hubo un atentado del Irgun en 1946, en Roma, en que los terroristas sionistas volaron la embajada de Inglaterra en mi ciudad. Luego en 85 hubo un atentado palestino en contra de la sinagoga en Roma. O sea, hubo el gobierno de Craxi que impidió, en 82 me parece, impidió a los militares estadounidenses llevarse a atentadores, no sé, palestinos que se los querían llevar, y el gobierno italiano dijo que no os los lleváis. Hay muchísima movilización histórica en favor de Palestina. Lo que pasa es que el 7 de octubre fragmentó completamente este campo. Y yo creo que es importante entender por qué se han estimulado unos conflictos internos que aún nos hacen muy difícil organizarse. O sea, nosotros como RUP, yo lo veo muy difícil que consigamos organizar esto. Y en eso os pido un poco de ayuda. O sea, si conseguimos hacer algún tipo de no sé cómo se dice, lo que hacen las ciudades, ¿no? ¿Cómo se llama? Hermanamiento y todo eso, yo creo que podría servir, porque hay otros aspectos en que yo creo que hay, que en Italia, hay otros aspectos en que estamos avanzados y que vale la pena también compartirlo. Y un aspecto, por ejemplo, es el hecho de que es muy contradictorio el país, ¿no? Entonces, yo no sé si os interesa, pero bueno, os explico un poquito porque creo que es difícil entender por qué se consiguen continuamente resultados, victorias a base de la presión, pero a cada victoria hay una reacción que implica más movilización, pero al final de esos 3 años yo creo que hemos conseguido un punto de hegemonía que no teníamos seguramente el 8 de octubre. Y eso se da en contra de todas las jerarquías universitarias. Y en eso creo que también hay una gran distinción. Nosotros no tenemos deganos, no tenemos rectores. O sea, toda la clase alta es absolutamente, menos un par de excepciones, es absolutamente fiel al mandado de la derecha, al gobierno de soportar Israel con todas sus fuerzas. Ahora, lo que pasa es que en Italia también tenemos a Francesca Albanese.
Entonces, esto también ayuda mucho, porque Francesca Albanese es de Nápoli y la tenemos siempre en los medios de comunicación. O sea, es imposible negar ese discurso. Pero a la vez tenemos Leonardo, que es la empresa de armamentos entre las que tienen más colaboración con Israel, y la fundación del Mediterráneo Oriental de Leonardo, que se llama MEDOR. O sea, la Leonardo SRL tiene una fundación sobre el Mediterráneo Oriental, se llama MEDOR, y en el Consejo de Seguridad de MEDOR, en el Consejo Científico de MEDOR, están los rectores de las principales universidades italianas. Uno de esos rectores se retiró del cargo en esos 3 años de lucha. Hay universidades que declaran querer cortar todas las relaciones con Palestina, con Israel, pero se quedan en el Consejo Científico de MEDOR. Y esa contradicción es crucial, o sea, es muy difícil salir de eso, ¿no? Entonces, claro, hemos tenido universidades que, sobre todo a partir de las acampadas y de la declaración, la única sociedad profesional que se ha declarado en contra o sea, a favor de cortar todas las relaciones es Sésamo, la Sociedad de Estudios sobre el Medio Oriente, que ya en noviembre declaró que a todos sus miembros de cortar las relaciones con Israel, siguiendo el PACB y el BDS. Pero a partir de las acampadas estudiantiles, ya en 2024, tuvimos a Milano, a Pisa, a Torino, que como universidades declararon su oposición, ¿no? Pero a la vez hubo como una especie de balcanización del movimiento. O sea, todo el movimiento por Palestina sufre de una constante tensión interna que se debe a esta fragmentación política que hay en general en Italia y que yo veo que es realmente debilitante. Hubo un cambio importante de discurso en mayo de 2025, cuando de repente se hace mainstream el uso de la palabra genocidio, y yo creo que eso es común también aquí, por lo que decíamos, y entonces ahí salieron cartas de ex embajadores, o sea, cartas de nivel bastante alto, trabajadores del Ministerio de Exterior y todo eso, y ahí otra vez la Universidad de Florencia, la de Messina, la que estaba yo, Roma 3, la Universidad de Venecia, que es súper activa, la de Nápoli, todos declararon, pues hicieron mociones y declaraciones muy importantes. Hay muy poco control sobre si se están efectivamente cumpliendo esta declaración de rescisión de acuerdos, ¿no? Claro, luego hubo el milagro, que fue, y yo me reía bastante al principio de eso, digo, ay, ese es el típico white savior y todo eso, que es la flotilla. La flotilla hizo un cambio radical en Italia. O sea, el 30 de octubre, cuando, digamos, si tocan la flotilla, ¿no? El 30 de septiembre, el 1 de octubre, el 2 de octubre, el 3 de octubre, el 4 de octubre de 2025 son días que no nos vamos a olvidar nunca. Ha habido manifestaciones masivas, impresionantes, nunca jamás vistas, sobre todo en Roma, pero básicamente en toda Italia. En Roma fue enorme porque tuvimos 4 manifestaciones, una detrás de la otra. La última se calcula 1 millón de personas. 1 millón de personas en las calles de Roma, que es una ciudad de 3,5 millones, quiere decir que no nos podíamos mover. Gente que no nos imaginábamos que hubiera manifestado, pues estaban allí. Y eso claramente cambió completamente el discurso. Las escuelas empezaron a poner barquitos y banderas de Palestina. El Ayuntamiento de Roma puso una bandera de Palestina por 4 días. La Sociedad Italiana de Antropología Cultural fue la segunda que declaró adherir al boicot después del Medio Oriente. Y llegamos ya a 2026, cuando hay una nueva ofensiva. Y es una nueva ofensiva muy difícil, muy peligrosa, que ya viene de la derecha, que utiliza de forma estructural el antisemitismo como instrumento el peligro del antisemitismo como instrumento de censura, ¿no? Y aquí es también contradictorio porque hay un decreto que se está intentando convertir en ley en el que el antisemitismo se castiga, bueno, hay toda una cosa que se activa en particular contra el riesgo de antisemitismo, a la cual adhieren tanto la extrema derecha, la derecha en el gobierno, como una buena parte de la izquierda. Y entonces hay una parte del Partido Democrático, sionista, organizaciones como Sinistra per Israele, que bueno, juegan a favor del proyecto sionista y de todo eso. Y de repente, en abril,
el gobierno de Meloni declara que suspende el acuerdo de colaboración con Israel, o sea, suspende la renovación automática del acuerdo con Israel, y todos decían, vale, es lo que estamos pidiendo desde 2024. Y con la RUP hacemos todo un comunicado diciendo, fantástico, y el día siguiente Italia y Alemania juntas piden a la Unión Europea de no rescindir el acuerdo con Israel. Entonces, hay un constante juego de dos lados en que nosotros realmente estamos constantemente en el intento de entender qué hacer, por qué las cosas van de esta manera. Ahora, ¿tengo 2 minutos más? ¿O ya se acabó? Bueno, no, eso solo para decir que hay toda una serie de cosas en que Palestina ha sido aglutinadora, ¿no? Y yo creo que vale la pena nombrarlas y entender de qué forma se ha producido de la fragmentación esta movilización enorme y por qué, a pesar de eso, no conseguimos los resultados, por ejemplo, que están consiguiendo aquí. Yo creo que ha habido a la vez toda la batalla contra la universidad neoliberal, que ha confluido ahí, toda la batalla contra la militarización de la escuela, que también es otro proceso paralelo, en que tenemos a los ejércitos haciendo cursos en las escuelas públicas. A la vez hay toda una reconfiguración tanto del Vaticano, que tiene que jugar los dos planos, ¿no? con los cristianos protestantes y con los sionistas, y a la vez una reconfiguración de la derecha, porque la derecha, históricamente, hay una parte de extrema derecha en Italia que era filopalestina. En Casa Pound, el centro social ocupado fascista en Roma, hay una bandera palestina. Y esto implica que la derecha también está reconfigurándose de alguna manera. Luego hay toda otra parte que es toda la reestructuración financiera e inmobiliaria que está habiendo, sobre todo en Roma, en la cual Israel juega un gran papel, y ahí también es muy difícil desvincularse para ciertas fuerzas que han puntado todo sobre eso, ¿no? En Roma casi todos los grandes proyectos que está viendo, y de eso vas a hablar mañana creo, todos los grandes proyectos están de alguna manera vinculados con Israel. Luego hay el gran ausente que hemos hablado, que es la cuestión colonial, en que una parte de izquierda se niega a dialogar con las segundas generaciones que están apuntando a la centralidad de la cuestión colonial, y por último, que es vinculado, la islamofobia en la izquierda. O sea, hay una parte de islamofobia en la izquierda que es muy difícil desmontar, porque tiene mucho que ver con las cosas que hemos dicho hasta ahora, pero esto lleva al hecho de que, y ya acabo, la izquierda, hay un debate muy duro sobre la cuestión de la resistencia. Sabéis que la resistencia es un mito fundamental de Italia, hay Bella Ciao y los partisanos y todo eso, y con esto llegamos a lo que va a pasar mañana, que es el 25 de abril, que es la razón por qué mañana me voy pronto, porque no quiero perderme el 25 de abril. El 25 de abril es el día en que se declara de quién es la resistencia, ¿no? Y entonces siempre hemos reivindicado el 25 de abril, que es el día de la liberación de Italia del fascismo y del nazismo, siempre hemos usado este día como el día de declarar que aún somos fieles a esta naturaleza antifascista de Italia. Bueno, pues el 25 de abril del 2024, que es cuando, y aquí venimos a cómo funcionan las victorias en nuestro país, en ese país. En el 2024, que era el primer 25 de abril después del 7 de octubre, los sionistas reivindicaron la plaza de los partisanos, que es la Piazza dei Partigiani, es el sitio principal de las manifestaciones por el 25 de abril. Grupos sionistas con banderas de Israel se plantaron en la plaza y la policía tuvo que separarnos. Bueno, yo no estaba en esa ocasión, pero bueno, tuvo que separarnos, ¿no? El año siguiente, el 25 de abril del 2025, la policía prohibió a los no sionistas de utilizar esta plaza para la manifestación del 25 de abril. Entonces, dejó la plaza al sionismo. Nosotros fuimos a las 8 de la mañana, bloqueamos la plaza y la pillamos. Y los sionistas se retiraron. Mañana, los sionistas han declarado que no irán, porque es sábado. Entonces, obviamente ha habido un montón de 25 de abril en sábado, siempre han manifestado. Pero eso quiere decir que de alguna manera, a pesar de estas dificultades y contradicciones,
algún tipo de hegemonía hemos conseguido instaurar y bueno, mañana se va a ver lo que va a pasar. Esperemos que no haya grandes problemas, porque claro, aquí entramos en otra cosa, que en Italia tenemos grupos sionistas armados y en principio ha habido agresiones, ha habido de todo, pero está cada vez más difícil este tipo de ataque. Ahora los ataques tienden a venir desde arriba y desde arriba pues se tienen que contrastar con otros medios. Yo creo que más o menos esto es el cuadro de lo que hay. Espero que esta intervención sobre todo pueda servir para hacer alguna cosa juntos en el futuro y de nuevo muchísimas gracias por la invitación y por la dirección. Muchas gracias, Estefano. Ciertamente, ampliar redes y coordinar el trabajo da muchos más resultados. Me quedo con lo último que nos has contado el 25 de abril, de un país que celebra su antifascismo y a un país en el que vemos con preocupación cómo hay una vuelta a ciertos planteamientos que parecían ya enterrados, pero... Y en ese sentido tenemos una última intervención en esta mesa. Es Enrique Berjano, profesor de la Universitat Politécnica de Valencia e integrante de la Internacional Antifascista de Educación. Entonces, Enrique, por favor. Bueno, muchas gracias. Primero, antes que nada, corregirte, soy Enrique Berjano, soy profesor en la Universidad Politécnica de Valencia, no de la Universidad Politécnica de Valencia. Creo que es importante que todos nos definamos y no como algo circunstancial. Siempre seremos profesores aunque nos jubilemos. Yo siempre he pensado que si los toreros tienen derecho a jubilarse y a seguir denominándose maestros, nosotros debemos ser siempre profesores aunque estemos jubilados. Lo primero, agradecer a la Red Universitaria por Palestina que haya contado con la Internacional Antifascista para este acto. Voy a dedicar unos poquitos minutos a presentar la Internacional, como no podría ser de otro modo, y luego voy a seguir con reflexiones personales, pero que están muy en la línea de todo lo que hemos estado oyendo esta mañana en las diferentes mesas. Bien, la Internacional Antifascista es una red para la reflexión, también para el debate y para la acción, que está formada por personas individuales y por colectivos, fundamentalmente de España y también de Latinoamérica, Centroamérica y de otros lugares. Y básicamente nuestro objetivo es luchar por una educación crítica. Y cuando decimos crítica hablamos de políticamente emancipadora y por lo tanto antiimperialista, anticapitalista y obviamente antifascista. Tenemos reuniones plenarias, tenemos 3 grupos de trabajo actualmente, uno que genera recursos didácticos, otro en la producción de artículos académicos y otro que trabaja en todo lo que tiene que ver con redes sociales. Pero es que además la Internacional es una llamada a la acción, a un compromiso, una acción coordinada, y los compromisos son varios, los tenéis en la web. Invito, de hecho, a todo el mundo a que visite la web, que leáis el manifiesto y, si así lo consideréis, os adhiráis. He seleccionado algunos de ellos y los voy a comentar y voy a poner ejemplos en el contexto de mi actividad como profesor en la Universidad Politécnica de Valencia. El primero sería, por ejemplo, impulsar pedagogías críticas y emancipadoras. Ahí está. Muy bien. Colaboración con la difusión de congresos, como podéis ver que tenéis aquí, el segundo Congreso Internacional, que se celebrará ahora en julio en Barcelona, de Capitalismo y Educación, Tecnologías Digitales y Extrema Derecha, donde la Internacional colabora en la participación. Esperamos también, no sé por qué, no sé cuál hay que darle para... Ahí está. Muy bien. También colaboraremos, espero, en la siguiente edición del Congreso de Educrítica, que tendrá precisamente lugar en próximo septiembre en esta misma universidad. El segundo de los compromisos que he elegido es proteger y apoyar al profesorado y al alumnado, perseguido por su compromiso con la justicia social, el antifascismo, la democracia en cualquier lugar del mundo, y denunciar y boicotear toda iniciativa educativa que promueva valores homófobos, sexistas, racistas o que tengan que ver con el maltrato animal. En ese sentido, en cuanto a la... Ahí estamos. En cuanto a la Universidad Politécnica de Valencia, la cual es una universidad que tiene prohibida la generación, digamos, la creación de sindicatos de estudiantes, desde la Internacional pues damos apoyo, aquellos miembros de la Internacional abrimos nuestras aulas para que el Frente Estudiantil en Lluita, que es básicamente está recibiendo ahora un hostigamiento por parte del, dejémosle, establishment, y el colectivo Honeste Usoles,
que está fundamentalmente luchando contra todo lo que tiene que ver agresiones sexuales en la universidad, pues les damos apoyo, les acompañamos en las reuniones con diferentes estamentos de la universidad y, por supuesto, les abrimos la puerta para que todos los estudiantes puedan conocerlo. El siguiente compromiso que he elegido es denunciar y combatir cualquier intento de colonizar la educación con el odio, el miedo y la mercantilización. Aquí, en este sentido, la internacional estamos muy preocupados con la creciente extensión o desembarco de diferentes tecnologías de diferentes tipos para tratar de vigilar al estudiantado durante los exámenes, es decir, una especie de incremento en la política de segurización que existe no solo en las fronteras, sino también en las propias aulas. Nos preocupa el planteamiento que se está llevando a cabo en ese sentido. Y, por último, ocupar todos los espacios educativos, desde la escuela primaria hasta la universidad, desde la educación formal hasta las aulas populares en los barrios, convirtiéndolos en trincheras de dignidad y resistencia. Y este punto es especialmente importante para mi tesis final. Y no estoy contando el tiempo, tú sí. Pues venga. Con esto he acabado la presentación de la internacional y ya voy a lo que serían las reflexiones personales. Es simplemente mi reflexión personal, puede estar en línea o no con lo que se ha estado hablando a lo largo del día, pero básicamente veo que intentar cambiar las cosas desde la universidad y desde la parte de arriba es muy complicado. Me refiero desde el punto de vista institucional, formal. A nivel de rectorado exige muchísimo desgaste por parte de los que estamos abajo, que somos el profesorado. De hecho, mi propuesta es que lo que hay que hacer es trabajar desde abajo. Ahí sí que tenemos muchísimo margen y la idea es politizar las aulas. Es decir, visibilizar el currículo oculto que ya existe de por sí. Es decir, asumir que como profesorado universitario estamos no solo formando, sino educando. Y esto ya es bastante revolucionario y radical, al menos en una universidad técnica como de donde yo vengo, ¿no? Y cuando hablo de desneutralizar el currículo, me refiero a no solo contenidos, sino metodologías, evaluación, etc. De hecho, en cuanto a lo que a mí respecta, sí que observamos una gran desvinculación del estudiante de las carreras técnicas respecto a todos los aspectos sociales o políticos. Y esto estaba bastante bien estudiado. ¿Cuáles son las razones? Una de ellas es una creencia total y ciega en la ideología de la meritocracia. Creo que esto es especialmente relevante en las carreras técnicas, pero yo creo que en general también en toda la universidad. Y vienen de fábrica. Vienen ya desde la ESO y desde bachiller, es algo que se mama desde pequeños. Desgraciadamente, el capitalismo nos da ese contexto, ¿no? Otra de las razones es la neutralidad de la tecnología, que creo que también es asumida, desgraciadamente, por la mayoría de la sociedad y el estudiantado. Otro de los aspectos es los métodos de enseñanza. Los propios métodos de enseñanza son muy jerarquizados, muy normalizados, muy punitivos incluso a veces. En nuestro caso también otra de las causas podría ser el ejemplo de los profesionales que vienen a darnos charlas e incluso del propio profesorado, como ingenieros e ingenieras que somos, también transmitimos una forma de resolver las cuestiones, por supuesto muy impregnado de tecno-optimismo y tecno-fetichismo. Y por qué no decirlo también, el perfil de la propia institución. Bueno, en este caso la Universidad Politécnica de Valencia pues pone como objetivo principal la empleabilidad de sus egresados, por encima de cualquier otro criterio de simplemente ampliar el conocimiento, ¿no? Sin embargo, pese a todo este panorama negro, yo sí que empiezo a ver que las cosas están cambiando y quizá estemos ahora en presencia de una posible ventana de oportunidad que dé pie a un círculo virtuoso, o si queréis, por no ser muy ambiciosos, dejémoslo en una espiral, vamos a empezar poco a poco y ya iremos creciendo. Pero sí que se ha comentado en las mesas de esta mañana, es decir, asumimos que el capitalismo está agonizante, y de ahí surge el fascismo. Quien no lo quiera ver solo tiene que consultar las noticias y ver que los oligarcas y los tecno-oligarcas del Silicon Valley proponen como método ideal una mezcla de la tecnocracia y de un sistema como puede ser el sistema actualmente hay en China, es decir, una dictadura tecnocrática. Es decir, esto ya, como bien se ha dicho en la mesa, esto es el final, lo que pasa es que el final puede ser muy duro. Entonces, yo las ventanas que veo aquí posibles es, primero, el estudiantado cada vez más empieza a cuestionar la meritocracia. Es decir, ya te da igual tener 2 grados, 3 másteres. El estudiantado se está dando cuenta de que eso no le asegura un trabajo digno, sino que hay otros aspectos ahí. Ahora le llamarán talento, pero es lo mismo, es la meritocracia. Otro de los aspectos que veo como ventana de oportunidad, al menos en mi estudiantado, es que los diseñadores y diseñadoras del futuro son cada vez más conscientes de que van a ser partícipes de tecnologías no entrañables. Aquí estoy siguiendo
la nomenclatura o la terminología de Miguel Ángel Quintanilla, en el sentido de que son tecnologías con un alto grado de obsolescencia, poco sostenibles, poco participativas, en el sentido de que los futuros usuarios no participan de ellas, y es lógico, porque el capitalismo no los considera ciudadanos, los considera meros consumidores. Además, se ignoran factores culturales, esto también se ha hablado en la mesa antes de comer, cuando hablábamos del colonialismo y del eurocentrismo, del cual predomina mucho en la academia. Además, por supuesto, son tecnologías no socialmente responsables y finalmente son tecnologías no comprensibles. Empecemos por la inteligencia artificial o sigamos por nuestro propio smartphone. Tecnologías de las cuales somos altamente dependientes y no comprendemos, ni siquiera los que las hacemos. Y por último, y esto no solo afecta al estudiantado de carreras técnicas, yo creo que ya impregna a cualquier estudiantado de la universidad el papel que va a jugar la inteligencia artificial, que puede ser un peligro, pero puede ser una palanca de cambio también, hacer que todo salte por el aire, ¿no? Mi conclusión, como he dicho, es que creo que no están solo en juego las carreras técnicas, sino en general cualquier carrera universitaria. La inteligencia artificial creo que es una oportunidad para cambiar radicalmente las cosas. Fijaros, yo voy a poneros un ejemplo. Ahora nos están llegando, estamos preparando el curso que viene, nos están llegando seminarios para que los profesores de ingeniería acudamos para ver cómo tenemos que hacer los temarios para el ingeniero y la ingeniera del futuro. Voy a cambiar el orden. Lo que toda universidad pensaría es, bueno, ¿qué contenidos tenemos que impartir? ¿Cómo debe ser el ingeniero o ingeniera del futuro? ¿Qué competencias demanda el mercado laboral? Estas preguntas a todos nos parecen razonables. A mí no me parecen nada razonables. Yo creo que las preguntas tendrían que ser, primero, ¿qué tecnologías se requieren para una sociedad más justa e igualitaria? Esa sería la primera. Ese sería el momento en el que habría que partir de ahí hacia abajo. Lo siguiente, entonces, sería la siguiente es compleja, en el sentido de que aquí participan todos, no solo los ingenieros y las ingenieras. Es cómo, cuándo, dónde y por qué tienen que diseñarse esas tecnologías. Ahí es donde participa la decisión colectiva, en la cual se piensa en la gente, en la sociedad, no como simples consumidores, sino como ciudadanos. Y ya por último, la tercera, ¿qué conocimientos, habilidades, aptitudes y valores se requieren para que ese estudiantado pueda participar del desarrollo de esas tecnologías? Y a lo mejor su participación es mínima, porque por el camino ha tenido mucha más significación la participación, por ejemplo, de un filósofo o de una filósofa, ¿no? Ya para finalizar, desde la internacional, obviamente, entendemos que es muy importante la educación, pero como dice César Rendueles, no podemos pensar que la educación lo es todo. Me refiero a la educación formal. No podemos echarnos todo ese peso en las espaldas. Necesitamos otro apoyo. Y aquí es donde va mi tesis final, que estaría basada en dos ejes. Intento lanzar una idea, puestos a soñar, esto tenía que ver con utopías, pues yo lo lanzo. Lo primero es que me imagino una universidad del futuro en la cual la educación sea completamente transdisciplinar, es decir, en la cual el estudiantado de diferentes grados trabaje conjuntamente para aprender conocimientos, aptitudes, en un proyecto concreto de alto valor, de un gran impacto educativo y que revierta en la sociedad más cercana. En algunos casos hay experiencias de institutos y esto se llama aprendizaje-servicio, ¿de acuerdo? Pero en la universidad no está muy extendido. Y el segundo eje, también relacionado con este, tiene que ver con el concepto de extensión universitaria, que a veces lo hemos usado mucho, ahora ya no está tan de moda. Era eso que hacía la universidad, de hacer actividades fuera, en la sociedad, un poco como devolver el favor, ¿no? Es decir, la sociedad está financiándonos y nosotros vamos a transferir nuestro conocimiento allí. Mi visión es completamente contraria. Fijaros que hasta el término extensión universitaria es muy egocentrista. Es lo que está más allá de nuestra torre de marfil. O sea, yo creo que es al contrario, es decir, la universidad es la que está enferma y posiblemente se tiene que salvar gracias a los movimientos que hay fuera de la universidad, a esas luchas locales, y por eso la mesa que viene después es muy importante y por eso me han dejado a mí al final. Igual que en la de antes, que hablaba el payaso al final, pues y me toca hablar al final también. Y creo que ahí es fundamental, y de hecho así lo recomendaría, que todo estudiante, porque para mí un estudiante saben que se está educando en la universidad, y qué mejor educación que la educación política, la educación social, que todo estudiante de manera obligatoria tuviera que participar en algún movimiento asociativo, en alguna campaña,
en un colectivo, obviamente, que esté en defensa de la justicia social y de los derechos humanos. Esto debería ser algo completamente crucial, nuclear, en cualquier tipo de formación. Podríamos llamarle, si queréis, la IA me ha sugerido varios nombres. Le he preguntado que qué podríamos hacer para algo que fuera lo contrario de extensión universitaria. Me ha sugerido quizá intromisión social o, en fin, algo de este estilo. Nos tendremos que inventar algo para que en lugar de un outcome sea un income. Necesitamos de estos movimientos que van a hablar ahora en la mesa 4 y esos son los que pueden ser, precisamente, desde mi punto de vista, una salvación de cara a la universidad. Y nada más. Gracias. Por lo menos aprendes a pegar tiro. Bueno, muchas gracias, Enrique, profesor en la Politécnica. Me has convencido y me han gustado mucho tus reflexiones. Creo que, bueno, queremos agradecer a todos los participantes en la mesa las distintas visiones. Y ahora sí que tenemos espacio y tiempo para 20 minutos de cuestiones abiertas por parte del público. Uno. Ya está, ya. Las alumnas que han venido tienen unas pocas décimas más. Si preguntan, tendrán más. Hola, muchísimas gracias para organizar este evento y todo. Disculpas que estoy nuevo aquí y no puedo hablar mucho el español, pero tengo un comentario. Escucho muchas veces Israel aquí, como es un espacio académico, a mí me molesta la verdad, porque decir Israel es como naturalizar la relación con esta entidad sionista. Un Estado hay 3 puntos, es un territorio, un pueblo y una autoridad. Israel, por el territorio, no tiene frontera. Es la única Estado por los países occidentales que aceptan que no tiene fronteras. Vale. Por el pueblo, no son pueblos, son colonias, sabemos todos esto. Tienen solamente la autoridad y esta es una ocupación y no es una ocupación como de Britania o de Estados Unidos y Francia. Es un Estado sionista que roban también la cultura de este pueblo palestino. El segundo punto, estabais hablando de la unidad de la izquierda y todo. A mí, yo quiero preguntar, es que para hacer la unidad con otros pueblos, para apoyar al pueblo palestino, ¿dónde está la decisión o la opinión de estos pueblos? Hablo del pueblo palestino, del pueblo de Líbano, hablo del pueblo de Amán, de Siria, que estaban luchando. Pienso que tenemos que dar a ellos más la oportunidad para que puedan explicar. Y nosotros no vamos a hacer la decisión. Queremos apoyar a sus decisiones. Muchísimas gracias. Hola. Bueno, yo realmente tengo varias intervenciones casi a cada uno de los ponentes. Espero no demorarme mucho, pero parto con lo que señaló Dani Jiménez hacia el final, el cuarto punto, cuando Dani hacía la referencia al vaciamiento del discurso, básicamente, que el hábitat en el que estamos viviendo sería el del vaciamiento del discurso. Y me parece que, claro, ese es una implosión del discurso del horizonte moderno, totalmente de acuerdo, pero también es también un hábitat en el que puede irrumpir el vocabulario minoritario, por decirlo de alguna manera,
¿no? Por decirlo delesianamente, ¿no? El vocabulario minoritario, que es el vocabulario palestino, por ejemplo, donde terminologías como intifada, nakba, sumud, etcétera, ¿no? Comienzan a trazar un vocabulario de lo porvenir. Entonces ahí hay una palabra que sí está arraigada, ¿no? En la potencia, digamos, la palabra recupera su potencia, ¿no? Y por eso tiene un peligro, en el fondo, porque se enfrenta contra el vaciamiento de la palabra de significantes vacíos, digamos, que solo puede actuar en función de facticidad, ¿no? La segunda cuestión, claro, solamente para David, que el relato que es David, ¿no? Impresionante el relato, realmente, que muy impactado y conmovido. Pero a pesar de que no encontré una película, sí encontré un pequeño texto que es ante la ley de Kafka, digamos, no es otra cosa que eso, ¿no? O sea, la ley funciona indistinguiblemente respecto de la arbitrariedad de la soberanía y esta última respecto de la guerra, es decir, no hay distinción entre forma de gobierno y forma de guerra, en ese sentido, donde parte también de la guerra es exactamente todo el proceso que tú relatabas, ¿no? Me parece que es crucial esa figura, ¿no? A Stefano, solamente quería intercambiar con Stefano una experiencia chilena. No sé más o menos qué año fue, pero tiene que haber sido el año 2009 o el año 2010, cuando estábamos nosotros en el Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, donde trabajo, ¿no? Quizás hace demasiado tiempo trabajo ahí. Y entonces llamaron del Congreso Nacional, nos llamaron del Congreso Nacional, particularmente de la Comisión de Relaciones Exteriores, porque se estaba tramitando bajo el gobierno de Bachelet, ¿cierto?, la ley antidiscriminación, y el lobby sionista estaba tratando de meter en esa ley antidiscriminación el problema del antisemitismo, ¿no? Con lo cual, evidentemente, si hubiera tenido lugar, la mitad de Chile habría estado preso, digamos, ¿no? Lo que pasó ahí fue una cosa muy divertida y estratégica al mismo tiempo, ¿no? Que algunos parlamentarios de origen palestino, ¿ya?, que eran de derecha en esa época, le dijeron a su propio sector que si aprobaban y daban curso a una ley por el antisemitismo, por justicia histórica tenían que ofrecer una ley anti-mapuche, o sea, anti-mapuchicidio. Y eso implicaba pagar enormes indemnizaciones. Por lo tanto, la derecha lo rechazó. ¿No? Esa es como una experiencia interesante, y finalmente la ley antidiscriminación salió, pero sin el epíteto del antisemitismo, ¿no? Y finalmente, solamente a Enrique, tengo muchas ganas de pertenecer a la organización, pero más allá de eso te quería preguntar a propósito de la educación antifascista, sino también ahí hay que pensar un modelo, entre comillas, nociológico y antropológico distinto, donde lo que se ponga en juego es la inteligencia colectiva, ¿no? ¿Qué piensas un poco sobre el problema del general intellect o de la inteligencia colectiva, ¿no? Eso nada más. Gracias. ¿Una más? No, pero ha venido gente con ganas de aplaudir. Bueno, yo quería hacer una pequeña reflexión en torno a la universidad y la utopía, ¿no? Y estas jornadas. Yo creo que estas jornadas son microutópicas, ¿no?, dentro del ámbito de la universidad. Sabéis que utópico es lo que está fuera de lo utópico, ¿no? Y también habrá, pues, microutopías, ¿no? Y es extraordinario que podamos estar realizando estas jornadas en una universidad pública que durante los últimos 20 años se ha convertido en una macrogranja de papers, ¿no?, de producción de excelencia académica a mansalva, que se ha ocupado de las cosas académicamente que tienen importancia y afortunadamente nos ha dejado que nos ocupemos de las cosas que son importantes, ¿no? Entonces, en este sentido, es cierto que estamos en un momento donde
bueno, pues eso, todo lo sólido, todo lo público se desvanece en el aire, ¿no? A las universidades públicas todavía no les había llegado su momento, ahora está llegando su momento, llega su momento en Madrid con las universidades públicas, llega su momento en Andalucía con la Pablo Olavide y nos llegará el momento. ¿Qué es el momento? El momento es el desmantelamiento, como se ha hecho con la sanidad en el Estado español, pues también de la educación pública, que más o menos pues habíamos estado a salvo, y además la metástasis de las universidades privadas, ¿no? Yo creo que en este contexto recuperar lo importante, recuperar nuestra responsabilidad como trabajadores de las universidades públicas, ser capaces de pensar las dificultades, esta mañana se hablaba, ¿no?, de transmitir a la ciudadanía que nos paga, ¿no?, los problemas importantes y las formas de actuar, es una enorme, enorme responsabilidad, ¿no? Y yo creo, bueno, pues eso, por terminar con lo de la microutopía, ¿no?, que pues estas jornadas se salen de lo utópico y vamos por ese camino. Gracias. ¿Hacemos ronda de sí, vale. Sí, vamos a ver. Ahora que estoy un poco menos nervioso que antes, porque contar lo de antes me pesa afectivamente, aunque yo aparento ser frío y tal. Yo cuento lo de antes porque es un tema humanitario que creo que es importante ponerlo sobre la mesa, porque los chicos y las chicas querrían que se pusiera sobre la mesa, ¿no?, que se hable de lo que les pasa. Pero yo creo que la Red Universitaria por Palestina precisamente es de momento, es una construcción de éxito, porque hay un trabajo muy integral, donde a cosas como las que yo he contado se le da su espacio, pero se tiene muy claro que hay una visión intelectual, política, fundamentada, muy amplia, antisionista y antiimperialista, con una militancia muy importante por parte de muchos compañeros y compañeras. Y siempre que en las reuniones sale el tema este de la colaboración con los estudiantes, yo siempre digo, esto, bueno, este es el tema que yo trabajo, pero esto no es lo importante. Nosotros tenemos claro qué es lo importante, y lo importante es el fondo de la cuestión. Sin arreglar el fondo de la cuestión, da igual lo que hagas con el tema de los estudiantes, pero hay que trabajar en el tema de los estudiantes. Después, concretamente en el tema de la colaboración con la Academia Palestina, hay un tema que es más importante que la cuestión esta de los estudiantes, que es importante desde el punto de vista humano. Pero desde el punto de vista del futuro del pueblo palestino, lo que sería realmente importante es que empezase en no dejar que caiga la Academia Palestina. Y concretamente las universidades de Gaza, que siguen existiendo, han seguido existiendo durante todo este tiempo y hacen esfuerzos. Pero para eso tiene que haber proyectos. Y para que haya proyectos, ahí sí hay... Yo veo que tenemos dificultades. Ese es un tema que no hemos impulsado suficientemente desde la Red Universitaria por Palestina. Es un trabajo por hacer, pero en el momento en que intentemos impulsarlo nos vamos a encontrar con una dificultad. Y es que son proyectos que no dan dinero y son proyectos que no son interesantes, hay amigos, para la carrera académica del profesorado. No tan interesantes como otros proyectos. Entonces, son proyectos más difíciles de vender. Pero hay que hacer ese tipo de proyectos y es posible hacerlo. Hace poco yo evalué la convocatoria de proyectos de cooperación de la Universidad de Granada y había un proyecto precioso que tenía que ver con la memoria de todos los ejercicios de resiliencia que se han hecho con documentar la memoria de los ejercicios de resiliencia que se han hecho en las universidades palestinas. Entonces, hay que hacer proyectos para impedir que deje de existir la Academia Palestina. Y sobre lo que ha dicho el compañero, claro, esto es la guerra. Esto es la guerra, ¿no? El problema es que esta es y es más, los estudiantes que están allí atrapados comprenden mejor lo que pasa cuando las bombas están cayendo. Las bombas están cayendo, las fronteras están cerradas,
les resulta más fácil comprender. ¿Qué es lo que ocurre? Que nos encontramos con una forma de guerra que no es guerra, que es la ambigüedad, que es una locura, porque teóricamente desde hace muchos meses ya no hay guerra, pero ahora resulta que unos días las fronteras están abiertas y otros días las fronteras están cerradas, y ahora hay una tregua con Irán, y ahora dicen que tal, y ahora hay un rumor de que se ha abierto la frontera con Rafah, y ahora tal y cual. Entonces, esto es un despiporre total y absoluto. O sea, tenemos a 2 millones de personas atrapadas en un no sitio donde hay una guerra que es una no guerra. Y esto es lo que realmente está volviendo loca a la gente que está allí. Bueno, comparto 2 reflexiones. La primera, sobre lo que ha dicho Rodrigo, bueno, ya no sé si ha sido Rodrigo o Dani, sobre el vaciamiento de contenido de la universidad. Yo entré ya un poco mayor a la universidad con experiencia en 1000 puestos de trabajo anteriores, y sí que recuerdo que una de las primeras impresiones que tuve del hábitat universitario es como que era una especie de ficción. A mí me parecía como una especie de teatro en el que en realidad no se hablaba de nada real y los participantes eran siempre los mismos. Es decir, no hablaban de nada real para la sociedad. Esto es una exageración, por supuesto. Pero hablaban de cosas importantes para ellos mismos, y entonces en ese sentido me pareció no vacía de contenido, pero sí como algo un poco teatralizado o ficticio, ¿no? Donde fingíamos que estábamos descubriendo cosas muy importantes en absoluto ausencia de diálogo con agentes externos, con la sociedad. Y la segunda reflexión bueno, tiene que ver con la ponencia de Enrique, y es que yo creo que tenemos mucho trabajo por hacer en las facultades de ciencias. Uno, por ese espíritu acrítico, yo creo, que has referido, pero también porque la tecnología en la que van a tener que trabajar esos estudiantes va a ser quizás a lo mejor más peligrosa que nunca, ¿no? Y entonces habrá que trabajar mucho con ellos en fomentar un espíritu crítico que les haga pensar en qué tipo de tecnologías, como tú bien has dicho, quieren trabajar, y que no asuman que la tecnología está dada y que simplemente tienen que fabricarla porque les va a dar mucho dinero, ¿no? Y ya está. Gracias. Partiendo de esto último, ya no solo el no atender a lo que hay fuera o a los objetos, presuntos objetos de estudio, etcétera, etcétera, el subsumirlos como inputs de un proceso de generador de valor o credencial. Es decir, yo a los estudiantes a menudo les utilizo una expresión que al principio parece críptica, pero luego se entiende muy bien, que es: si en la academia oís la expresión "este es un tema muy interesante", echaros a temblar. Porque suele significar el inicio de eso. Pero yo a lo que iba era lo que ha comentado el compañero en un momento muy rápido, y luego a responder a comentar respecto de lo que ha dicho Rodrigo. Cuando oía decir "nos va a llegar el momento", que esto está viniendo, ya está aquí, es la Complutense, es la Pablo de Olavide, es todo desde hace rato, lo que creo que se debe apuntar, porque es vital, es que esa destrucción no cae del cielo, que de la misma manera que la sanidad pública, su destrucción va a ser responsabilidad de los profesionales y las profesionales de la sanidad pública, la de la universidad va a ser responsabilidad de los profesionales y las profesionales, o como le queramos llamar, que la habitan, ¿no? Tengo un compañero en Zaragoza que utiliza muy frecuentemente la expresión "somos una panda de tontos con doctorado". Es un juego tonto de palabras la paradoja, pero es que va de esa la cuestión, es apelar a la responsabilidad, va a depender de esa batalla. Y sobre la cuestión del vocabulario que irrumpe, creo que si en algún modo somos afortunadas y afortunados, es
es a la vez de participar, de librar esa batalla. La disciplina a la que pertenezco yo es una piscina de bolas auténtica en esos términos. No sé, algo que tiene que ver con la criminología o con la economía política, etcétera, etcétera. A día de hoy todo es crimen, y la definición de crimen, delito, etcétera, etcétera, toda esa terminología que es casi cuasi teológica y que performa orden, es un campo de batalla. Es una de nuestras armas, es el elaborar teoría, significa construir lenguaje, construir términos que significan cosas, herramientas para eso. Es necesario darle un corpus y un armazón a esa pelea para transformar. Y en el otro sentido, a la vez, otra parte del rigor, otra aplicación de ese ejercicio del rigor, tendría que ver estrictamente con el derecho, con el cómo nos tomamos el derecho, con la pregunta del millón a día de hoy, con lo que todo el rato está en juego, y tomarse en serio el derecho. Y me vais a permitir leer una cosita de Andreas Malm, también es eso. Yo trabajo en Occidente, en el mundo académico, en el Departamento de Producción de Conocimientos e Ideas. Allí prevalece una situación absurda. Es posible ignorar, excusar, justificar o alabar la política genocida de Israel sin arriesgar nada, sin ser descalificado de nada o perder cualquier respetabilidad. Pero apoyar a la resistencia de los palestinos, la resistencia armada, la única fuerza que se opone al genocidio sobre el territorio, se encuentra prohibido. Hago un paréntesis. Esto pone en cuestión el debate sobre si seguimos considerando que existe el derecho internacional o no. Cierro paréntesis. Yo, por mi parte, me niego a seguir con esto. Creo que la verdadera desgracia de Occidente es que la izquierda no consiga apoyar de forma clara y sin ambajes la lucha palestina hacia la autoemancipación. Este es un tema para otra conferencia y un sinnúmero de escritos, pero creo que deberíamos decirlo alto y claro. Estamos con la resistencia y estamos orgullosos de ello. Pero muy rápidamente. ¿Sí? Para añadir algo y también para responder a la primera pregunta que tuvimos, ¿no? Del compañero que decía no solo la cuestión de normalizar el uso del término Israel frente a una realidad muchísimo más clara, ¿no? que esta palabra, y eso nos hace pensar mucho en cuánto poco trabajadas a veces son las palabras. Bueno, yo mismo he dicho Palestina 4 veces en vez de decir Israel en mi propia intervención. O sea, quiero decir que hay gente que está trabajando muchísimo sobre esas palabras y quizás este trabajo no esté tan desarrollado en Europa. Y eso agradezco, no sé si está el colega, pero el compañero, pero se agradece mucho. Pero sobre todo la segunda parte de su intervención me ha hecho pensar, porque remite al liderazgo palestino en el movimiento. Y eso es algo que, por ejemplo, nosotros en Italia tenemos muy mal. O sea, no solo hemos tenido peleas para que las cabezas de las manifestaciones estén los palestinos, que es el mínimo. O sea, el mínimo es que una manifestación por Palestina tenga delante los palestinos. Nosotros tenemos pelea en eso, porque se quiere seguir liderando como blancos, ¿no? Y yo creo que el liderazgo palestino es como algo que va a reventar todos los puntos que analizaba antes de cuántas cosas pone en juego. Sino que también, y acabo, súper rápido, en nuestra acción dentro de las universidades y dentro de las sociedades científicas hay una tendencia a pronunciarse, a hablar, a hacer mociones o declaraciones en contra del horror, de la violencia, de todo esto, sin respetar lo que nos pide Palestina, que es el boicot académico y cultural de Israel desde Palestina, el PACB, Palestinian Academic and Cultural Boycott of Israel. Entonces, yo esta es una cosa que también lo dije, es la única intervención que hice cuando hubo el Congreso en Madrid, el Tribunal en Madrid. Nosotros creemos colectivamente que las reglas del PACB tendrían que ser nuestra, ¿cómo se puede decir?, la flecha que nos guíe en todas las acciones que hacemos en la universidad. Porque si no nos arriesgamos a que se produzcan paradojas como
la Universidad La Sapienza de Roma, que se pronuncia súper en contra de todo y luego al final hace lo mismo, porque no se está siguiendo lo que nos está llegando desde Palestina. Entonces, este mismo trabajo que se demuestra, que la intervención del compañero ese mismo trabajo que se está haciendo con las palabras, lo tenemos que trasladar a nuestro trabajo en la universidad a partir del liderazgo de palestinas y palestinos en todas las acciones que estemos haciendo dentro de la universidad. Bueno, muy rápidamente, había una pregunta del final respecto a la inteligencia colectiva. A ver, yo creo que incluso esta mañana ya se ha hablado de esto, ¿no? Se ha hablado de que está demostrado científicamente, biológicamente, que la única manera de sobrevivir es mediante acciones colectivas, es decir, mediante la cooperación mutua. Y ahí, en el aspecto de la educación crítica, tenemos toda la pedagogía del apoyo mutuo, y yo creo que, se me ha olvidado comentarlo, también es importante el aspecto que tenga que ver con educar a la gente, yo lo haría como asignatura obligatoria en la ESO, de desobediencia civil, que es algo que está como muy... que es algo como muy, digamos, criminalizado, ¿vale? Y por lo que comentabais por aquí también, y también pues respecto a lo que es la academia, cuando yo hablo con el estudiantado y me dice, bueno, ¿y por qué no nos manifestamos por los recortes y tal y cual? A ver, yo la sensación que tengo, bueno, primero, como bien dices tú, todos estamos en nuestras historias y hay que progresar en la academia, hay que seguir. Afortunadamente, si yo estoy en todo esto es porque ya no tengo nada que hacer. Es decir, aquí ya o me jubilo o me echan, ya es una buena opción el poder desvincularse completamente de las necesidades de la NECA, ya no tener que pensar más en eso, sino en otras cosas. Pero sí que es verdad que yo les transmito al estudiantado que nos cuecen lentamente, es decir, como la rana, de tal manera que nunca llega el momento de saltar. Siempre los recortes, siempre el aprete de tuerca es lento, tan lentamente que en ningún momento salta todo el mundo a la vez. Y juegan con eso. Y esa es la clave de que cada día nos vayamos cociendo más. No sé si alguien tiene alguna solución respecto a eso, pero es también un juego del establishment. No sé si había alguna pregunta más. Queda una pregunta que, aunque estamos un poco fuera de tiempo, sí que podemos... Sí, muy rápido. Más que una pregunta, es simplemente una intervención, también complementando con lo que has dicho, Stefano, que muchas gracias, y también con lo que ha dicho el compañero Daniel. Es muy importante, obviamente, que estén los palestinos en la cabecera, pero no simplemente porque estén palestinos ahí. La intención no es que simplemente haya personajes como palestinos, que ya tenemos el visado de palestinos y ya legitimizamos la lucha. No es por eso, sino es por luchar con los valores de los palestinos. Eso es lo más importante, porque justo lo comentaba también Daniel, ¿no? Hay mucha gente que está luchando por Palestina, pero no con los valores de los palestinos. Por ejemplo, mucha gente dice que luchamos por Palestina, por la libertad de Palestina, pero a la vez reconocen el régimen israelí. O a la vez dicen que la resistencia es terrorismo. Pues esas cosas son lo que es más importante, aunque simplemente tener palestinos. Luchar con los valores palestinos, desde las universidades, desde todos los sitios, no solo desde las calles. Era simplemente eso. Muchas gracias. Cerramos la mesa. Creo que ha sido un debate muy, muy fructífero y con grandes ideas, pero tenemos un pequeño descanso para culminar la sesión de hoy con una cuarta mesa donde vamos a escuchar una diversidad de voces de las luchas hermanadas y con la lucha palestina en un contexto más local. Y bueno, os esperamos de aquí a 20 minutos.